Oak Island 2026. Ya se han invertido más de 300 millones de dólares, más de una década de exploración continua, ha llevado la tecnología al límite, y han pasado casi 2 siglos desde que la isla cautivó por primera vez la imaginación de los cazadores de tesoros de todo el mundo. Durante años, Rick y Marty Lagina han perseguido pistas que siempre parecían conducir a otro callejón sin salida, otro colapso, otra pregunta sin respuesta. Pero ahora, después de innumerables reveses y una determinación implacable, la historia parece estar entrando en un capítulo completamente nuevo, uno que podría redefinir todo lo que la gente creía saber sobre el legendario Money Pit. El último avance no comenzó con una excavación dramática o el descubrimiento de un artefacto brillante. En cambio, comenzó silenciosamente dentro de una estación de monitoreo donde la tecnología avanzada combinó los resultados del radar de penetración terrestre, el mapeo de resistividad y las imágenes sísmicas en un único modelo integral. A medida que los datos se acumulaban lentamente en la pantalla, la sala se quedó en silencio. Especialistas experimentados observaron el patrón emergente y se dieron cuenta casi de inmediato de que estaban observando algo fundamentalmente diferente de todas las anomalías que se habían documentado antes. La señal apareció a una profundidad de aproximadamente 95 a 110 pies bajo la superficie, pero no fue simplemente la profundidad lo que captó la atención de todos. La estructura mostró una diferencia de resistividad estimada entre 30 y 40%, en comparación con el suelo circundante, lo que sugiere la presencia de materiales dramáticamente diferentes al suelo natural que la rodea. Aún más notable es que ciertas secciones produjeron lecturas de densidad estimadas en casi 4 a 5 veces mayores que las áreas cercanas. Para los expertos en geofísica que revisaron la información, estas mediciones no se parecían a una formación geológica ordinaria. Más bien, insinuaban algo inusualmente organizado, compacto y potencialmente construido. Cuando los técnicos transformaron los datos sin procesar en un modelo tridimensional detallado, la anomalía se volvió aún más convincente. Las imágenes sugerían un vacío parecido a una cámara que medía aproximadamente entre 6 y 25 pies, de ancho delineado por límites que parecían inusualmente limpios y claramente definidos en lugar de irregulares como las cavidades naturales. Basándose en modelos de valoración preliminares que incorporaban suposiciones sobre la densidad del oro, los depósitos históricos y el volumen estimado de la anomalía. Algunas proyecciones especulativas sugirieron que lo que ocupara la estructura podría representar un valor potencial que oscilaría entre 200 y 220 millones de dólares. Aunque esas cifras siguen siendo hipotéticas, inmediatamente reavivaron la fascinación mundial por Oak Island. Sin embargo, quizás el detalle más sorprendente no fue el valor estimado, sino la ubicación misma. Según los informes, la anomalía se detectó entre 35 y 40 metros de distancia del área que había dominado los esfuerzos de excavación durante años. Durante generaciones, casi todas las búsquedas importantes se habían centrado en el legendario Money Pit, convencidos de que el mayor secreto de la isla se encontraba directamente debajo de ese famoso lugar. Ahora los datos más recientes sugieren que la verdadera respuesta podría haber estado escondida más allá del alcance de la atención de todos, esperando en silencio mientras décadas de perforación se concentraban en otro lugar. Para Rick Lagina, descubrimientos como este nunca se han medido únicamente en términos financieros. Desde la infancia, Oak Island ha representado algo mucho más profundo que un tesoro enterrado. Se ha convertido en una promesa de por vida para sí mismo, un misterio que se negó a abandonar por muchas decepciones acumuladas a lo largo de los años. Cada pozo fallido, cada túnel inundado y cada excavación vacía fortalecieron en lugar de debilitar su determinación
de descubrir la verdad escondida debajo de la isla. Marty Lagina tradicionalmente ha abordado el proyecto desde una perspectiva más práctica, equilibrando cuidadosamente los costos, los desafíos de ingeniería y los riesgos mensurables antes de comprometerse con cada nueva operación. A lo largo de los años se ha cuestionado repetidamente si otra excavación costosa estaba realmente justificada. Sin embargo, se dice que incluso Marty ha reconocido que si esta cámara recientemente identificada resulta estar intacta, podría representar el mayor avance jamás logrado en Oak Island. Viniendo de alguien conocido por su cautela más que por su optimismo, esa posibilidad tiene una enorme importancia. Por supuesto, cada descubrimiento emocionante en Oak Island conlleva peligros igualmente graves. A profundidades cercanas a los 30 metros, la presión del agua subterránea se convierte en una amenaza cada vez más impredecible, capaz de desestabilizar incluso las operaciones de perforación cuidadosamente planificadas. La tan debatida teoría de los túneles de inundación, que ha perseguido a generaciones de cazadores de tesoros, sigue siendo una de las mayores preocupaciones a las que se enfrentan los ingenieros en la actualidad. Un solo error, un pozo mal ubicado o una excavación mal calculada podría potencialmente colapsar estructuras subterráneas frágiles o inundar áreas que han permanecido intactas durante siglos. En muchos sentidos es posible que el mayor desafío ya no sea encontrar la anomalía, sino preservarla el tiempo suficiente para comprender qué es realmente. Eso plantea una pregunta aún mayor. ¿Es esta anomalía simplemente una cámara aislada con un valor potencial de 220 millones de dólares? ¿O podría representar solo el nivel superior de un sistema subterráneo mucho más grande que se extiende hacia profundidades cercanas a los 180 o incluso 200 pies? Si existen múltiples cámaras conectadas debajo de la isla, entonces todo lo que los historiadores, ingenieros y buscadores de tesoros creían sobre la arquitectura subterránea de Oak Island puede requerir reconsideración. La siguiente fase de exploración puede determinar si este notable descubrimiento finalmente se convierte en uno de los mayores avances arqueológicos de la historia o desaparece para siempre bajo otro colapso. Oak Island no ha cambiado su nombre ni su ubicación, pero en 2026 la historia que la rodea se siente dramáticamente diferente. Durante casi 200 años, personas de todo el mundo han cruzado océanos e invertido fortunas en busca de lo que hay debajo de esta pequeña isla frente a la costa de Nueva Escocia. Cada generación creía que estaba más cerca de resolver el misterio que la anterior. Sin embargo, cada aparente avance finalmente produjo más preguntas que respuestas, lo que permitió que la leyenda creciera aún más con cada década que pasaba. Cientos de intentos de excavación han marcado el paisaje de la isla a lo largo de los siglos. Numerosos pozos se han derrumbado, costosos programas de perforación han fracasado, y según informes, solo en la búsqueda moderna se han gastado más de 300 millones de dólares. Una y otra vez, el optimismo surgió cada vez que surgía una nueva pista, solo para desaparecer cuando las inundaciones, la inestabilidad del terreno o la evidencia no concluyente detuvieron el progreso una vez más. En lugar de resolver el misterio, cada intento fallido solo parecía profundizarlo. Luego vinieron los acontecimientos de 2026. Lo que inicialmente parecía ser otro día cualquiera de prospección técnica, inesperadamente se convirtió en uno de los momentos más discutidos en la historia reciente de la isla. A medida que nuevas imágenes de radar de penetración terrestre se fusionaban, con datos de resistividad, actualizados, los especialistas que observaban las pantallas supuestamente lucharon durante varios segundos para procesar lo que estaban viendo. El patrón que aparece debajo de la superficie no se parecía a nada que estudios anteriores hubieran revelado con tan notable claridad. Aproximadamente entre 95 y 110 pies bajo tierra, los instrumentos identificaron una anomalía que mostraba características que no se parecían
a cavidades subterráneas aleatorias o a rocas naturalmente fracturadas. En cambio, las lecturas sugirieron una forma organizada con límites inusualmente consistentes, dando la impresión de una cámara cerrada en lugar de un vacío accidental creado por la geología. Al principio, varios miembros del equipo se preguntaron si el propio equipo no había funcionado correctamente. Sin embargo, después de que repetidas exploraciones arrojaran resultados casi idénticos, el escepticismo dio paso gradualmente a un entusiasmo cauteloso. Para Rick Lagina, el descubrimiento supuestamente reavivó el mismo sentimiento de esperanza que lo había inspirado décadas antes. Quienes han seguido su viaje saben que su compromiso nunca ha dependido únicamente de encontrar un tesoro. Siempre se ha tratado de responder una pregunta que ha persistido desde la infancia: demostrar si las historias legendarias que rodean a Oak Island contienen una verdad histórica genuina. Ver una señal tan distintiva surgir de los datos le recordó por qué se había negado a abandonar la búsqueda a pesar de años de decepción. Incluso Marty, cuyas decisiones se han guiado sistemáticamente por las realidades de la ingeniería y la disciplina financiera, reconoció el extraordinario potencial de los hallazgos. Si la anomalía realmente representa una cámara subterránea preservada en lugar de una formación geológica inusual, sugirió que podría superar todos los descubrimientos anteriores realizados durante la historia del proyecto. Semejante afirmación tiene un peso tremendo, porque Marty ha pasado años moderando cuidadosamente las expectativas, cada vez que las especulaciones amenazaban con superar la evidencia. Quizás el aspecto más sorprendente del descubrimiento es dónde ocurrió. El objetivo recientemente identificado se encuentra ligeramente más allá del lugar que dominó los esfuerzos de excavación durante años, dentro de un área que había recibido relativamente poca atención seria en comparación con el famoso Money Pit. En lugar de demostrar que los esfuerzos anteriores carecían de sentido, el descubrimiento puede sugerir que las generaciones anteriores eran notablemente cercanas, pero simplemente carecían de una información crítica. Puede que el rompecabezas nunca haya sido imposible de resolver. Puede que simplemente haya estado incompleto. La historia de Oak Island se remonta aproximadamente a 1795, cuando, según se informa, varios jóvenes notaron una depresión inusual debajo de un grupo de árboles, acompañada de señales que sugerían actividad humana anterior. Esa simple observación desató una de las leyendas sobre tesoros más perdurables de la historia. Según el relato tradicional, los primeros excavadores encontraron plataformas de madera enterradas a intervalos regulares, marcas misteriosas y evidencia cada vez mayor de que algo valioso había sido escondido intencionalmente en las profundidades del subsuelo. Se sigue debatiendo si cada detalle de esas primeras historias es históricamente exacto, pero su influencia en generaciones de cazadores de tesoros es innegable. A partir del siglo XIX, innumerables empresas, inversores, ingenieros y aventureros llegaron a la isla convencidos de que por fin descubrirían su secreto escondido. Cada generación creía que poseía mejores herramientas, mayor conocimiento y más determinación que las anteriores. Una y otra vez, la isla respondió con pozos colapsados, inundaciones repentinas, suelos inestables y fallas mecánicas que detuvieron el progreso en el momento en que el éxito parecía más cercano. La leyenda sobrevivió precisamente porque la certeza permaneció para siempre fuera de nuestro alcance. Con el tiempo, el costo financiero se volvió asombroso. Se estima que las expediciones anteriores gastaron en conjunto más de $100 millones, mientras que, según se informa, la exploración moderna ha elevado los gastos totales a más de $300 millones. Sin embargo, la verdadera inversión va mucho más allá del dinero. Se han dedicado carreras enteras a este misterio e innumerables personas han dedicado años de sus vidas a buscar evidencia de que Money Pit
no es simplemente folclore, sino los restos de algo históricamente significativo que espera ser descubierto. Rick Lagina encarna esa dedicación de toda la vida mejor que casi cualquier persona asociada con la isla. Cuando era niño leyó un artículo que describía el misterio y quedó cautivado por la posibilidad de que uno de los mayores secretos de la historia permaneciera enterrado bajo una extensión de tierra aislada. Décadas más tarde esa fascinación infantil se convirtió en una misión que definió gran parte de su vida adulta. Para Rick, Oak Island nunca se ha tratado simplemente de descubrir tesoros. Siempre se ha tratado de descubrir la verdad. Durante gran parte de la historia de la isla, la excavación se basó en métodos notablemente simples. Generación tras generación cavaron pozos más profundos, esperando que solo la perseverancia eventualmente revelara lo que había escondido debajo. Desafortunadamente, cada excavación representó una apuesta enorme, porque nadie entendía realmente el paisaje subterráneo al que se adentraban. A veces los túneles colapsaban inesperadamente. A veces el agua de mar inundaba pozos recién abiertos. Millones de dólares desaparecieron bajo tierra, junto con maquinaria rota y esperanzas abandonadas. Sin embargo, en 2026 la estrategia cambió fundamentalmente. En lugar de perforar primero y hacer preguntas después, Rick y Marty optaron por comprender el entorno subterráneo antes de comprometerse con otra excavación importante. Ese cambio introdujo una nueva generación de tecnología de investigación que combina radar de penetración terrestre, imágenes sísmicas y mapeo de resistividad eléctrica en un sistema de exploración unificado capaz de revelar detalles imposibles de detectar utilizando técnicas más antiguas. En lugar de confiar principalmente en la intuición, el equipo comenzó a confiar en evidencia científica mensurable. El radar de penetración terrestre permitió a los investigadores visualizar las capas del subsuelo con notable detalle, destacando posibles huecos y cambios estructurales ocultos debajo de la superficie. Las imágenes sísmicas midieron cómo los materiales subterráneos respondieron a vibraciones generadas cuidadosamente, ayudando a distinguir formaciones sólidas de espacios vacíos o estructuras enterradas. El mapeo de resistividad contribuyó con otra capa esencial al identificar variaciones en la conductividad eléctrica que a menudo revelan diferencias significativas entre el suelo natural y otros materiales. Juntas estas tecnologías crearon una imagen cada vez más sofisticada de lo que realmente podría existir debajo de Oak Island. Según se informa, los modelos tridimensionales resultantes alcanzaron niveles de claridad estimados entre un 30 y un 40% mayores que los estudios anteriores. Por primera vez los investigadores ya no se vieron obligados a depender principalmente de conjeturas al seleccionar los lugares de perforación. Áreas que antes representaban poco más que especulaciones esperanzadoras, ahora podían evaluarse mediante mediciones científicas detalladas. La excavación a ciegas dio paso gradualmente a la selección de objetivos precisos, lo que permitió que cada decisión se guiara por la evidencia acumulada y no solo por el instinto. Fue esta evolución tecnológica la que finalmente reveló la anomalía que tanta atención atrajo en 2026. Después de 2 siglos de búsqueda, el mayor misterio de la isla ya no dependía únicamente de la perseverancia o la suerte. En cambio, el progreso dependía cada vez más de la precisión de los instrumentos modernos y de la capacidad de interpretar enormes cantidades de datos geológicos. La tecnología no había resuelto el misterio de la noche a la mañana, pero había reducido drásticamente la búsqueda. El momento más significativo llegó cuando los escáneres integrados resaltaron una zona muy inusual que se encontraba aproximadamente entre 95 y 110 pies bajo la superficie. A primera vista, los investigadores consideraron la posibilidad de que la anomalía no representara más que una variación geológica ordinaria.
La composición subterránea de Oak Island siempre ha sido notoriamente compleja, moldeada por suelos mixtos, excavaciones previas, movimiento de aguas subterráneas y siglos de perturbación. La cautela inicial siguió estando totalmente justificada. Sin embargo, a medida que los especialistas examinaron más de cerca las mediciones de resistividad, comenzó a crecer la confianza de que algo genuinamente inusual existía dentro de esa sección de terreno. En comparación con el material circundante, la anomalía mostraba una diferencia de resistividad estimada entre un 30 y un 40%, lo que indica la presencia de una composición sustancialmente diferente debajo de la superficie. Tal contraste sugería que los investigadores no estaban simplemente observando otra bolsa de suelo al azar. En cambio, parecían estar mirando algo distinto de su entorno natural. Luego, vinieron quizás las lecturas más notables de todas. Las mediciones de densidad indicaron valores que alcanzan aproximadamente de 4 a 5 veces mayores que las secciones vecinas del subsuelo. Normalmente las cavidades subterráneas vacías producen firmas de menor densidad porque contienen poco o ningún material sólido. Aquí surgió el patrón opuesto. En lugar de indicar únicamente el vacío, los datos sugirieron la posible presencia de algo inusualmente pesado, compacto y organizado debajo de la isla. A medida que los científicos combinaron todos los conjuntos de datos disponibles en un modelo unificado, las piezas dispersas se alinearon gradualmente, revelando un patrón diferente a cualquier otro documentado previamente durante la búsqueda moderna del mayor secreto de Oak Island. Una zona que no era ni aleatoria ni natural. Más bien parecía una estructura definida con límites que parecían claramente visibles. Los expertos sentados en la sala de control se miraron unos a otros porque por primera vez en Oak Island habían aparecido datos que no solo eran interesantes, sino también verdaderamente convincentes. Rick dijo lentamente: «Esto podría ser lo que estábamos esperando». Cuando se analizaron en detalle los datos de la zona misteriosa de 95 a 110 pies, surgió la pregunta más importante. ¿Fue esto natural o hecho por alguien? La forma que surgió en el mapeo 3D no parecía una cavidad aleatoria. El tamaño era de alrededor de 20 a 25 pies, y lo más importante, sus aristas. En la naturaleza los huecos suelen ser desiguales y se extienden en formas irregulares, pero aquí los límites parecían bastante rectos y bien definidos, como si alguien hubiera tallado un espacio deliberadamente. Luego el equipo se centró en la composición y estratificación del suelo. En algunos tramos se encontraron capas de arcilla compacta tan apretada y uniforme que parecía difícil que se formaran por erosión natural. Junto con esto, había signos de alineación de piedras pequeñas, piedras empaquetadas de una manera que parecía que fueron colocadas para sellar una estructura. Un geólogo dijo claramente que si estos datos son correctos, entonces esto no es solo un agujero. Podría ser un espacio diseñado. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Algunos expertos creen que el suelo de Oak Island ya está perturbado. Las antiguas excavaciones, la presión del agua y los colapsos podrían combinarse para crear tales patrones. Según ellos, esto también podría ser una ilusión. Entonces el equipo se dividió en dos partes. Por un lado, esta es una cámara hecha por el hombre. Por otro lado, esto podría ser una formación natural poco común. Para Rick Lagina, este tipo de dudas no era nada nuevo. Pero esta vez la diferencia fue que los datos eran más sólidos que nunca. La mayor sorpresa de Oak Island llegó cuando el equipo comprobó la ubicación exacta de esta nueva señal. Porque esta anomalía no se encontraba directamente debajo del Pozo del Dinero, sino a unos 35 o 40 metros de distancia, en una zona donde nunca se había realizado ninguna excavación seria. Eso significa durante 200 años el lugar donde estuvo todo el foco. La verdadera pista podría haber estado escondida en una dirección completamente diferente. Durante años la teoría había sido que el Pozo del Dinero era el principal punto de entrada.
Desde allí comenzaban túneles y en algún lugar habría una cámara. Todas las excavaciones importantes y todas las grandes inversiones se centraron en ese lugar central. Pero los datos de 2026 plantearon una pregunta por primera vez. Estuvimos buscando en el lugar equivocado todo el tiempo. Cuando Rick miró el mapa, tanto el pozo de dinero como la nueva señal, el patrón empezó a verse diferente. Se sentía como si la isla hubiera atraído deliberadamente la atención hacia un lugar y hubiera ocultado la estructura real en otro lugar. Algunos expertos llamaron a esto la teoría de la mala dirección. Es decir, los constructores originales podrían haber creado señales falsas, trampas o capas engañosas para mantener a los buscadores en el camino equivocado. Marty dijo claramente que si esta cámara es real, entonces hemos estado trabajando en el objetivo equivocado durante 200 años. Y a partir de aquí, el suspenso aumenta muchas veces, porque ahora la cuestión no es solo qué hay debajo. La pregunta es, ¿quién lo ocultó con semejante planificación? ¿Y por qué estimación de valor? Cámara de $200 millones a $220 millones. Ahora surgió la pregunta más importante. Si esta cámara es real, ¿cuál podría ser su valor? Porque la historia de Oak Island siempre ha girado en torno al tesoro, pero esta vez, por primera vez, los números estaban quedando tan claros. El equipo no hizo una suposición directa. Usaron un modelo de densidad de oro, es decir, basándose en el tipo de señales que estaban recibiendo, estimaron cuánto oro o depósito metálico podría existir en ese espacio. La señal de densidad de 4 a 5 veces encontrada a 95 a 110 pies de profundidad no coincidía con el suelo o la roca normal. Estas señales generalmente se ven cuando hay una concentración metálica pesada debajo. Luego se comparó con los depósitos históricos. En Klondike y otras zonas de placer, una señal tan fuerte a esta profundidad es muy rara. Los expertos dijeron que si estas lecturas son consistentes, entonces no se trata de un depósito pequeño. Podría ser una concentración de alto valor. Ahora viene la valoración. Una estimación conservadora, es decir, un cálculo seguro, supone que la cámara está parcialmente llena y que la eficiencia de recuperación no será perfecta. Según esto, el valor asciende a entre 180 y 220 millones de dólares. Pero si nos fijamos en un escenario agresivo, en el que la cámara está completamente llena, y las señales en realidad representan una masa metálica sólida, entonces el valor podría superar los 250 millones de dólares. Y este es el punto donde explota toda la historia. Porque en Oak Island nunca antes se había cuantificado ningún descubrimiento con cifras tan grandes. Esta es la primera vez que los datos mismos dicen que hay algo grande aquí. Marty dijo claramente que si esto es al menos la mitad de exacto, este será el descubrimiento más valioso en Oak Island. Pero el enfoque de Rick sigue siendo diferente. Para él esto no es solo dinero. Esta es la prueba de que una historia de hace 200 años podría ser real. Y ahora la tensión aumenta aún más. Porque si esta cámara realmente vale entre 200 y 220 millones de dólares, lo más importante en toda la historia de Oak Island no es solo el tesoro, sino la diferencia de pensamiento entre Rick y Marty Lagina. Misma misión, pero dos perspectivas completamente diferentes. Para Rick Lagina, estas cifras, estimaciones o incluso una valoración de 220 millones de dólares no importan mucho. Para él, Oak Island es una misión de vida. Cuando era niño, leyó un artículo de revista, y desde ese día esta isla permaneció en su mente. Durante años, solo leyó sobre este misterio, trató de comprenderlo, y luego un día decidió, iré allí yo mismo, y encontraré la verdad. Para Rick esto no es solo una excavación. Este es un sueño, una historia inacabada que quiere completar. Cuando ve esa señal similar a una cámara en los escáneres, hay emoción en sus ojos, pero también una emoción extraña, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Del otro lado está Marty Lagina, el hermano de Rick, pero con un enfoque completamente diferente.
Marty analiza todo en números costo versus riesgo-inversión versus retorno. Para él gastar más de 300 millones de dólares ya es un compromiso enorme. Cada nueva perforación, cada nuevo experimento, significa más dinero, más riesgo. Marty sabe que Oak Island no es solo un misterio, también es un proyecto muy caro. Cuando aparece la posibilidad de una cámara de 220 millones de dólares, Rick lo ve como un gran avance. Pero Marty inmediatamente se pone a hacer cálculos. Si esto es real, ¿cómo lo extraeremos? ¿Cuál es el riesgo de inundación? ¿Cuánto aumentará el costo? Aquí es donde se crea la tensión entre ellos. Pero este es también su punto fuerte. Rick quiere seguir adelante sin miedo. Marty quiere calcular cada paso. Y tal vez esta sea la verdadera historia de Oak Island, el equilibrio entre emoción y lógica. Porque si solo existiera Rick, el riesgo podría volverse demasiado grande. Y si solo existiera Marty, es posible que la búsqueda nunca hubiera comenzado. La verdad más peligrosa de Oak Island es que aquí no solo se esconde un tesoro, sino que el peligro es igualmente profundo. Y tan pronto como apareció la señal de la cámara de 220 millones de dólares, junto con la emoción, también aumentó el miedo. Porque la profundidad donde se ubica este descubrimiento alrededor de 95 a 110 pies es el mismo rango relacionado con la teoría más antigua y peligrosa de Oak Island. Túneles de inundación. Durante años se ha creído que debajo de la isla se construyeron túneles ocultos que conectan con el océano. Tan pronto como un pozo cruza una cierta profundidad, estos túneles se activan. Y en unas pocas horas, toda la zona se llena de agua. Los registros antiguos muestran que esto sucedió muchas veces en el siglo XIX. Los equipos comenzaron a cavar y de repente el pozo se llenó de agua. Toda la operación terminó. Ahora el problema es que la nueva cámara también se encuentra en la misma zona peligrosa. Marty dijo claramente que si hacemos perforaciones a ciegas, podríamos destruir nuestro propio descubrimiento. Porque no se trata solo de un riesgo de inundación. Existe el mismo peligro de colapso. Si realmente hay una cámara hueca debajo y el suelo circundante es inestable, entonces un taladro incorrecto, un ángulo incorrecto, y toda la estructura podría colapsar. Es decir, lo que se ha buscado durante 200 años podría perderse para siempre en un solo error. Junto a esto viene el tema de la presión del agua. A esta profundidad, la presión del agua subterránea es bastante alta. Si la cámara está sellada y el agua queda atrapada a su alrededor, la perforación podría crear un desequilibrio de presión, lo que podría causar repentinamente una inundación, o incluso un efecto similar al de una explosión. Rick sabe que este momento es muy grande, pero también comprende que una decisión equivocada podría acabar con todo. Y aquí es donde la tensión alcanza su punto máximo. ¿Se arriesgarán y entrarán hasta el fondo? ¿O dar un paso atrás por seguridad? Ahora que ha aparecido la señal de la cámara de 220 millones de dólares, la pregunta más importante no es si excavar o no, sino cómo hacerlo. Porque en Oak Island, un movimiento en falso puede destruir todo el descubrimiento para siempre. Y aquí es donde Rick y Marty dejaron clara la estrategia. Primero veremos, luego excavaremos. En lugar de ir directamente a la excavación, el equipo decidió ejecutar primero una misión de sonda con cámara. El plan no era sencillo, pero sí inteligente. Se realizarían perforaciones ultradelgadas hasta una profundidad de alrededor de 60 a 100 pies, creando pequeños puntos de entrada desde aproximadamente 3 o 4 ubicaciones diferentes. Desde cada punto de entrada se enviaría una cámara de alta resolución, que proporcionaría imágenes en tiempo real. ¿Qué hay dentro? ¿Cómo se ve la estructura? ¿Hay agua o no? ¿Las paredes son estables o no? La lógica de Marty era clara. Si vemos primero no correremos riesgos a ciegas. Se calculará cada paso siguiente.
Para Rick este fue definitivamente un enfoque más lento, pero también sabía que en esta etapa la paciencia es el arma más poderosa. Este sistema de sonda no se trata solo de cámaras. También incluye sensores de presión, detectores de humedad y herramientas de microescaneo que envían datos cada segundo. Si se detecta algún flujo de agua o si la estructura parece débil, el plan se puede cambiar de inmediato, lo que significa que esta vez en Oak Island no se trata solo de cavar, se está haciendo con precisión quirúrgica, porque ahora lo que está en juego es mayor que nunca, ya se han gastado 300 millones de dólares. Y frente a ellos hay una cámara potencial de 220 millones de dólares. Un paso en falso y todo se acaba. Un paso correcto y se puede hacer historia. Pero la historia no termina aquí. El verdadero giro comienza ahora, porque la cámara de 220 millones de dólares podría ser solo un descubrimiento, no la historia completa. Cuando el equipo analizó más profundamente los datos de la zona de 95 a 110 pies, aparecieron algunas señales más. Señales que insinuaban algo aún más profundo entre 180 y 200 pies. Estas señales no eran tan claras, pero era seguro que allí también estaba sucediendo algo inusual. Ahora surgió la pregunta: ¿es esto solo ruido o algo más grande? Algunos geólogos creen que no se trata de una cámara aislada, sino parte de un sistema conectado. Es decir, la cámara visible arriba podría ser simplemente un punto de entrada, y debajo podría estar conectada a otras estructuras, a través de túneles o pasajes. Cuando se amplió el mapeo 3D aparecieron algunos patrones que no solo iban hacia abajo, sino que se extendían hacia los lados, como si hubiera una red que conectara diferentes puntos. Aquí comienza la teoría del sistema multicámara. Si esta teoría es correcta, entonces podría significar que debajo de Oak Island no hay solo una bóveda, sino un complejo subterráneo completo escondido debajo. Un sistema con múltiples cámaras, túneles y posiblemente varios puntos de almacenamiento. Rick dijo lentamente: si esto está conectado, entonces estamos parados en la puerta. Y Marty, que siempre piensa en números, inició otro cálculo. Si una cámara vale 220 millones de dólares, ¿qué tamaño podría tener todo el sistema? Este es el momento donde la historia pasa a otro nivel. Porque ahora la cuestión no se trata solo de un tesoro. Se trata de un sistema oculto, cuyo valor podría ser de 500 millones de dólares, o incluso más. Ahora la pregunta es simple: ¿es este el final o el verdadero comienzo? Al frente está la cámara de 220 millones de dólares. Los datos son claros, las señales son fuertes, y el equipo es el que está más cerca de la historia. Pero la historia de Oak Island nunca ha sido sencilla. Después de cada descubrimiento, surge una nueva pregunta. Y esta vez, la pregunta es aún mayor. Porque si solo una cámara arriba tiene tanto potencial, ¿qué está pasando abajo? Los escaneos profundos ya están insinuando que podría haber actividad incluso por debajo de los 180 a 200 pies. Eso significa que este no es un descubrimiento único. Podría ser parte de un sistema multicapa, una red oculta durante años cuyo valor aumenta con cada capa. Para Rick Lagina, este es el momento que ha estado esperando toda su vida. Y para Marty, esta es la etapa en la que cada decisión afectará a millones. Pero el verdadero juego comienza ahora, porque encontrar la cámara es una cosa, extraerlo de forma segura es otra. El riesgo de inundaciones sigue ahí, el peligro de colapso sigue ahí, y un paso en falso y todo se acaba. Pero si todo va bien, esto no será solo un descubrimiento, esto reescribirá la historia. Y ahora surge la pregunta fundamental. Si arriba hay 220 millones de dólares, ¿qué se esconde debajo? Esta es la línea que define toda la historia, y esta es la curiosidad que mantiene vivo este misterio. Entonces, si quieres ser parte de este viaje, si quieres ver cada actualización, cada nueva pista, cada revelación impactante, primero suscríbete ahora. Porque la historia de Oak Island no ha terminado.
está entrando en su capítulo más grande y peligroso.